Perfecto. Muchísimas gracias. Uy, ¿cuánto judío? Muy bien. ¿Dónde estamos? Allá estamos. Pues buenas tardes. Sobre la raya, sobre el tiempo. Julieta, Filip, amigos de Polémica y Café, todos. Daniel, un gusto conocerte, aunque sea a través ahora de este medio. He leído algunas cosas previas también sobre tu trayectoria, sobre tu trabajo, y pues es un gusto que estés con nosotros. Comentar un par de cosas antes de darte la palabra. Polémica y Café, hemos estado trabajando, se van incorporando más amigos, les damos la bienvenida, estamos arrancando en esta sesión de Polémica y Café. Comentar también, antes, Lucero, estoy como hace 8 días, desafortunadamente, creo que es algo de la conexión del internet, entonces no se puede hacer mucho, está fluido, los veo perfectamente, creo que me escuchan perfectamente, pero luego la mía se alcanza a congelar, entonces esperemos que no sea un inconveniente mayor para tener una sesión estupenda como las que hemos tenido en Polémica y Café. Dos palabras acerca de nuestro invitado de hoy. Daniel, hemos estado, me decías, a propósito de qué es la conversación, sobre qué hemos estado hablando en Polémica y Café, que nos interesa que tú desde el perfil de editor de Diario Judío nos compartas. Pues nada más y nada menos que hemos estado hablando, en general nos interesa, preferentemente hay una tendencia hacia los temas de carácter político y de ahí se extienden a lo sociológico, a la cultura en general, son los temas que hablamos. Y entonces, dentro de estos temas de la comunicación en general, pues se rozan varios temas y el tema del periodismo, pues es uno que va de la mano perfectamente de los estudios de la comunicación. Cuando originalmente, y por supuesto que será un placer más adelante tener a Isaac, lo conversamos, él estupendamente, con todo el ánimo que siempre le caracteriza, aceptó estar con nosotros. Se le presentó esta circunstancia, pues un saludo ahora que nos veas, Isaac, y la invitación, por supuesto, para escucharte en una futura Polémica y Café. Y digamos que la oferta que nos hace Isaac, pues es una oferta de lujo. Es sin duda, es un lujo leer, conocer la trayectoria de Daniel Asgen en el mundo del periodismo en general, del periodismo en México, de la cultura. Daniel antes pues ha pasado por toda esta trayectoria en la cual incluye todos los principales diarios mexicanos, Excelsior, Uno Más Uno, ha trabajado en la promoción cultural desde temprana edad, después estuvo en la televisión y en la radio, donde tuvo y ha tenido programas exitosos de comunicación de la cultura, que es uno de los temas que a él le han caracterizado y que se ha ido perfilando en los años más recientes. Él nos podrá hablar sobre eso también, si quiere, de lo que ha significado su incorporación a este proyecto de Diario Judío. Dentro de las cosas que llaman también, por supuesto, y que lo digo desde ahora mismo, Daniel, pues un gran honor tenerte. Daniel hizo nada más y nada menos que su especialidad o su tesis universitaria sobre el impacto que tienen los medios de comunicación en la esfera del mundo judío. Entonces, sin más, pues es la persona precisa para darnos, por supuesto, su punto de vista. Polémica y Café se caracteriza por ser un espacio de reflexión, un espacio de debate, un espacio donde los asistentes escuchamos a cada uno de nuestros invitados con toda la atención y el respeto y por supuesto con la libertad de expresión que esto requiere para expresar sus puntos de vista. Entonces, en nombre de Polémica y Café, les doy la bienvenida.
la tercera fase de lo que quería comentar con respecto a Daniel, a la trayectoria de Daniel, tiene que ver con lo que él recientemente está haciendo como editor de Diario Judío, que es un portal de internet que no solamente México, sino a nivel internacional, está teniendo una resonancia muy importante en una voz de los temas que se quieren presentar en el mundo judío. Y por supuesto, un puente de comunicación para la sociedad mexicana y para específicamente, Daniel, el mundo hispanoparlante. Daniel ha trabajado con grupos de Sudamérica, donde además le han publicado en Argentina, en Brasil. Él ha estado haciendo proyectos muy interesantes de comunicación para difundir proyectos de carácter de cultura judaica en España, ¿no? Tendiendo estos puentes de comunicación. Y entonces, vamos, pues que es el tema hoy, el tema de esta tarde que nos convoca, pues se divide de la siguiente manera. Daniel, tú tendrás un espacio para presentarnos este tema y en la segunda parte vendrá la parte del diálogo. Cierro esta introducción con una reflexión para nuestros propios compañeros de polémica para que la conversación sea muy rica, cada vez más rica. Cuando tengamos nuestra pregunta, digamos, hagamos una pregunta muy, muy específica, muy directa sobre el tema que nos está exponiendo Daniel y que todos podamos obtener el mayor beneficio de esta conversación. Daniel, estamos circulando, te doy la bienvenida, eres muy bienvenido a Polémica y Café y a partir de ahora tienes la palabra. Muchas gracias, buenas tardes, noches a todos. Antes que nada, gracias por haberme invitado. A Polémica y Café en particular es muy importante para mí, tanto por mi relación con el fundador, como por mi participación en el pasado y ahora con este tema hoy con ustedes. Quisiera yo pedir antes unos segundos de silencio nada más para que todos podamos recordar un momento al fundador de Polémica y Café y a los logros que el grupo alcanzó gracias a su dirección y gracias a su continuidad contigo. Entonces, si no les importa, no lo voy a hacer muy cansado, nada más unos segundos para acordarnos de Samuel Rubinstein y de inmediato retomar el tema. Bien, y si ya se acordaron, retomamos el tema y como inicio les enseño primero que tengo mi bufanda de Polémica y Café. Todos deberían tenerla puesta, la camiseta acá, entonces aquí la tenemos. Tenemos el libro sobre los 300 años de prensa judía, que es lo que hace para mí interesante este tema. Y ahorita van a ver una serie de casos curiosos alrededor de este tema, de este libro y de esta conferencia que van unificando todo hasta el final. Pero antes, dos permisos. Uno, me van a disculpar que no les puedo ofrecer café, pero pues yo no estoy allá, así es que cada quien va a tenerse que servir su café si quiere, pero les garantizo que sí van a tener polémica, eso segurito. Entonces, pues, una de dos es mejor que nada. Y finalmente, para arrancar, pues una frase. Si no sirviera para nada el buen periodismo, pues no matarían a los periodistas. Entonces, si sí los matan, es porque para algo sirve. Y vamos a ver por qué a veces nos quieren matar. Y aunque no físicamente, estoy seguro que más de uno de los que están en el público o que no están, en su momento han tenido ganas de ahorcarme por cosas que he dicho y sé definitivamente por cosas que he escrito. Entonces vamos a hablar del tema porque yo llamo periodista y vamos a dejar nada más sobre la mesa puesto que periodista es solo aquel, según yo, que cumple con una serie de funciones, las cuales iremos viendo a lo largo de la presentación y que desafortunadamente no incluye a los periodistas de entretenimiento y a los que nada más están para manipular, entretener o distraer a la población. Aunque son periodistas, yo no los voy a incluir en este tema hoy. En fin, como ya les enseñé, 300 años de prensa judía y su impacto
en las comunidades judías es el título, curiosamente es el título de mi tesis de hace, pues, hace unos cuantos meses que hice y que hoy adquiere un valor especial porque acabo de recibir el original de esa tesis que me lo guardó nada más y nada menos que Samuel Rubinstein. O sea, el original no impreso, sino el original que se mandó a impresión, él lo tenía guardado y hoy lo recibió, lo encontré y lo junté a todos los demás haberes del tema. Así que bueno, esa es la primera casualidad. La segunda es que hace muchos años, cuando acabé esa tesis, la primera conferencia que me invitaron a dar en una organización judía fue en Bet Israel. Y el tema estaba aún el rabino Lehrer, así es que los que saben, pues ya pueden echar años, y los que no saben, mejor todavía. Pero él me invitó, me subió al podio, me dijo, ¿tienes algún problema en hablar? No, no, el problema es que me callen. Ah, bueno, perfecto, pues sube y habla de la prensa de los judíos y de sus comunidades. Y yo me subí, vi a todo el podio y dije, sin una prensa activa judía, no existen comunidades judías comprometidas consigo mismas ni con el país en el que viven. Y me quedé callado. Y como yo ya había dado la conclusión de la tesis, le pregunté a la gente, ¿y alguien del público tiene algo que preguntar? Y el público se me quedó viendo como diciendo, esto es un shul en el que el rabino habla, se echa un rollo por lo menos de 15 minutos y luego te hacemos preguntas, no 30 segundos. Y como yo ya había acabado y ellos no tenían preguntas, fue obvio que esa primera presentación de los 300 años de la prensa judía y su impacto en las comunidades fue un verdadero fracaso. Así es que espero hoy cerrar el ciclo. No espero que esta sea la última conferencia que dé yo en una organización judía, pero si lo fuera, quiero que alguien pueda decir, cerró el ciclo y se fue en paz. Por lo menos esta vez le salió mejor que la pasada. Entonces, va la segunda coincidencia. La tercera coincidencia. Cuando presenté esta tesis, cuando la imprimimos, hicimos 50 ejemplares. Creímos que pues, todo el mundo imprime 50 ejemplares para los cuates, la familia que luego lo puede meter a la chimenea, ya saben todas esas cosas. Y sentimos que eso era suficiente. Desafortunadamente, en aquella época, en el momento en que yo ya me estaba graduando, debía yo tener, no sé, 18, 19, 20 años, algo así. Yo ya trabajaba en Televisa en 24 horas y 68, por ahí, por esas épocas. En fin, el caso es que alguien se enteró que iba yo a presentar este tema, esta tesis, y que le iba yo a presentar en la Keile. Y se corrió la voz, y a la hora que llegamos a la presentación en la Keile, pues había unas cuantas sillas, una mesa, unos chocolates y 50 libros. Pero llegó toda la prensa. Llegaron de Excelsior, del 1+1, del Universal, Televisa, Canal 13. Todo el mundo llegó. No por mí, nadie sabía siquiera quién era yo, pero llegaron porque el tema era la prensa judía. Y el solo nombre, la prensa judía, significa como de dos ángulos totalmente diferentes, y eso es lo que hace muy importante, de alguna manera, el tener un medio judío. Uno, para un grupo, la prensa judía es el medio por el cual los judíos controlan al mundo y tienen la conspiración universal que quiere controlar a Trump y a todos los demás. Bueno, a Trump y a todos. Es la prensa judía o la prensa de los judíos, los que controlamos a todos. Para los otros es un panfleto aburrido, sin mayor interés, que no tenemos para qué leer porque no nos interesa saber lo que pasa en la comunidad, porque siempre pasa lo mismo. Había quien me decía, es que la prensa judía, siempre que es Pesaj escriben lo mismo, siempre que es el Holocausto escriben lo mismo, siempre que es Hanukkah escriben lo mismo. Entonces, la única manera en que hay para leer una buena prensa judía es leerla cuando no hay una fiesta, porque no repiten lo mismo del año pasado. Bueno, desafortunadamente sí hay prensa, sí, pero esa no es la prensa comprometida. Pero bueno, el caso es que en ese momento los 50 ejemplares no sirvieron. Y no sirvieron porque incluso se escribió al respecto y tuvimos que hacer toda otra edición de la prensa de los judíos para explicarle a la gente que este tema no se dedicaba, no se hablaba en el tema
cómo los judíos controlan la prensa o cómo no. Se hablaba de cómo el no tener una prensa activa afecta a las comunidades, judías o no judías. Hoy, quienes viven bajo gobiernos populistas, no voy a mencionar países para que nadie se me ofenda, sabe que si no hay una prensa real que informe la verdad, solo reciben una sarta de mentiras o de falsedades o de medias verdades que nadie puede contradecir. Entonces, solo una prensa real puede abrir la opinión, enseñar al público lo que es esto. En México originalmente había una prensa judía sumamente activa y era cuando existía Die Stimme y Der Weg, uno sionista, uno socialista no sionista, perdón, los dos realmente los dos socialistas, pero uno socialista sionista y el otro socialista no sionista. Y en esas páginas se discutía no solo la realidad de la comunidad, la realidad de Israel, la realidad del socialismo, sino la relación de los judíos entre sí y de cómo debería de formarse una Keile, una organización, etc. Ese era el lugar en el que se discutía cuál era la función de la Keile. Si hoy ustedes quieren discutir cuál es la función de la Keile en México, desafortunadamente, y me incluyo, no tienen ustedes a dónde hacerlo, a menos que nos pidan una página al respecto o que escriban algo al respecto. Hoy no hay un foro para discutir temas de la comunidad judía. Y entonces situaciones como, por ejemplo, la de la unión de dos escuelas, pasa casi desapercibida. Todo el mundo se entera que se reúnen dos escuelas. Y cuando uno le pregunta a los fundadores, a los trabajadores, a los maestros que están ahí, ¿y cuál es el contenido judío de esas dos escuelas? Quiere decir, si se junta el colegio hebreo sefaradí, y tema, yo nada más estoy aquí poniendo un ejemplo de lo que podría hacer una prensa proactiva. Si se junta el colegio sefaradí con la Yiddish, vamos a suponer que se fuera todavía Yiddish, ¿cuál debería ser el resultado? El resultado debería ser una escuela en la que se subrayan los valores sefaradíes y los valores ashkenazim, donde se enseña el judaísmo y se enseña el Yiddish. La suma de las dos daría una preparatoria sumamente rica en judaísmo y en opciones, en la que unos niños estudiarán un idioma, otros, y muchos los dos, y eso es lo que quieren. En cambio, la unión se da sin incluir ni uno ni lo otro. O sea, es una unión de mínimos denominadores. Y como tal se crea una escuela que desafortunadamente no cumple ni remotamente ni con su nombre, ni con lo que se podría esperar de ella, aunque estoy siendo muy malo al decirlo porque pues, no han empezado a trabajar. Ahí vamos a ver, pero esta discusión se debió haber llevado durante meses entre los que están a favor, en contra, etcétera. Y es obvio, era una necesidad hacerlo. Pero era una necesidad, y les estoy enseñando la trama porque eso es lo que hace una prensa proactiva. ¿Por qué hay que juntarlas? Porque no hay alumnos. ¿Por qué no hay alumnos? Porque no hay niños. No es cierto, sí hay niños. Entonces, ¿por qué no vienen los niños? Porque no hay nivel académico. ¿Y por qué no hay nivel académico? Porque cuando sí lo había, las escuelas estaban llenas. Y estos niños están, pero no en escuelas judías. ¿Y por qué no vienen con nosotros? Porque no tenemos nivel académico. ¿Y por qué no subimos el nivel académico? Porque quitamos lo judío. ¿Y por qué quitamos lo judío? Porque nos costaba más y porque no le interesaba a nadie. Bueno, si no le interesaba a nadie, ¿por qué la gente salió cuando lo quitaste? Y continúa la discusión. Esta misma discusión la tuvimos hace años en la prensa judía en México, cuando alguien intentó quitar el yiddish de la yiddish. Y en la prensa se discutió y en ese momento el que era el director que venía de Israel dijo, está bien, no les voy a destruir su sistema, y lo dejó. Y la gente pudo continuar con lo que quería. Eso es una prensa proactiva. En fin, ya que entramos en el tema, déjenme contarles algo. Seguramente casi todos ustedes van a saber que la primera publicación judía de aparición regular fue la Gaceta de Ámsterdam, que aparecía diariamente en judaísmo en la ciudad de Ámsterdam. ¿Y qué contenía la Gaceta de Ámsterdam? Bueno, no lo van a creer, pero contenía noticias de los barcos que llegaban a Ámsterdam, de los contenidos que tenían los barcos, de quiénes eran los capitanes, de las tripulaciones, del valor de la mercancía, de los barcos que se habían hundido. Pero también incluía noticias que traían los marineros, de los barcos que se habían hundido en el camino, de los barcos que ellos habían piloteado en el camino, de los barcos que habían hundido en el camino,
Sí, ellos ahí contaban a qué barcos habían hundido, porque estos marineros en Ámsterdam eran muchos de ellos sefaradíes que gozaban cruzar los mares, no solo por cuestiones comerciales, ya que habían creado la empresa de las Indias, de la India Oriental, sino que además querían vengar la expulsión de España. Y sabían que para vengarse de la expulsión de España no había nada que le doliera más a la Iglesia y al gobierno español, pues que le quitaran los tesoros que venían de España, de Latinoamérica. Y esta Gaceta informaba. Juanito, Pierre y John y Clemente hundieron el barco de la Armada Española y le sacaron todo lo que traía y llevamos 3 a favor de la... Así era la Gaceta de Ámsterdam. Hoy, si hoy existiera la Gaceta de Ámsterdam, yo la compararía un poco con el Wall Street Journal. Noticias del mundo, noticias de los barcos, noticias locales, noticias comerciales, valor de las acciones, porque además el mercado accionario más importante en ese momento estaba en Ámsterdam. Eso era la Gaceta de Ámsterdam en judaísmo, que además se distribuía por todo el mundo para que las comunidades sefaradíes del Mediterráneo, del Caribe, de India y de Hong Kong tuvieran la información de qué estaba pasando en todo el mundo judío. De acuerdo, obviamente, no incluían mayormente noticias de tierra firme, como es Europa Oriental y todo eso, porque tampoco había muchas en esa época, y menos buenas y menos comerciales. Pero sí había, pero no las incluían mucho. Ese fue tema de otro momento. Aquí lo importante es subrayar que esta marina, este medio de comunicación fue tan fuerte y tan bueno que sirvió de cohesión para que todas estas comunidades de todo el mundo, digo, ¿de qué tamaño puede haber sido la comunidad judía de Madero, perdón, Gustavo Madero viene de la isla y de Jamaica y de las otras islas del Caribe? Pues eran comunidades muy pequeñas, pero gracias a la Gaceta se identificaban, se unían, intercambiaban noticias y novias con las comunidades de al lado. Y entonces se creó esta red que era el mundo de la Gaceta de Ámsterdam, el mundo sefaradí de ese momento. Mundo que además solo fue destruido después de la incorporación de Texas a los Estados Unidos. Cuando los Estados Unidos mandaron a su marina a destruir Galveston, que era el puerto base de los hermanos Lafitte, cuya bandera era piratas por la justicia, y gozaban seguir destruyendo barcos españoles donde se les presentaran, un poco por justicia histórica y otro poco por beneficio financiero inmediato. La Marina tuvo que enviar, la Marina americana envió barcos y destruyó a los hermanos Lafitte. Pero hoy, si ustedes van a Texas, pueden ir al condado de Béjar, a la ciudad de Castro y a toda una serie de ciudades, todas con nombres judíos, porque esa era la base del centro de la piratería judía, de la piratería sefaradí y de la acción en América de la Gaceta de Ámsterdam. Bien, ya dije que para que sea buena esta prensa, ustedes comprenderán que los periodistas que colaboraban, que no están los nombres, no se usaban nombres entonces, yo creo, porque no aparecen nombres en la Gaceta de Ámsterdam, pero los que colaboraban, pues muchas veces estaban poniendo en riesgo sus vidas. Oigan, vino el capitán y es re bruto el que viene manejando ese barco, y vino el otro que se robó quién sabe qué, bueno, whatever. Tenían que ser proactivos, tenían que ser intelectualmente comprometidos con lo que estaban haciendo. Una prensa que no está intelectualmente comprometida no vale nada. Para poner un ejemplo no judío, cualquier periódico o publicación mexicana, radio, televisión o lo que sea, que no esté ideológicamente comprometida con el bienestar y desarrollo del país, es un medio de manipulación y de distracción. No es lo que yo llamo una prensa comprometida. Aunque ellos están comprometidos con no estar comprometidos, que también es una manera de actuar. Bien, la gente, esta prensa influye en la gente. Eso es lo más, y por eso los quieren matar, porque influimos en la gente. ¿Qué quiere decir influimos en la gente? Yo hablo ahorita con ustedes y digamos que hay
10 o 100 de ustedes escuchando. Y yo les digo, en este momento hay que levantarnos y hay que ir a hacer una protesta a Palacio Nacional de Guatemala para que no haya problemas y vamos a protestar que hay muchos campesinos que no tienen que comer en Guatemala. Si ustedes se levantan y me siguen, yo acabo de cambiar las cosas. Hoy en día, además, a lo que yo les estoy diciendo acá, le puedo agregar los medios sociales. Y ya sumados los medios sociales con la prensa tradicional, se crea un movimiento, se pueden crear movimientos como el verano árabe, donde hubo insurrecciones desde Túnez, desde Argelia, realmente, hasta Siria e Irak, donde todavía continúan las consecuencias de esos levantamientos, que se organizaron por los llamados de la prensa y por la motivación y dirección de los medios sociales. Desgraciadamente, en el camino, todo el mundo descubrió que los medios sociales funcionan mejor cuando son negativos, no cuando son positivos. Si yo les mando a ustedes una nota diciendo, abran este correo, tengo buenas noticias para ustedes, algunos lo van a abrir. Si les digo, cuídate, lee lo que dice acá porque te vas a morir, todos lo van a abrir. Lo que es peor, si digo algo negativo de lo que va a pasar, lo van a compartir muchas más, casi 14 veces más que si digo algo positivo. Dado que Facebook vive de la compartición, lo único que le interesa es compartir lo negativo, porque si comparten lo positivo, Facebook pierde dinero. Y entonces Facebook se ha vuelto realmente en la muestra exacta de lo que un medio de comunicación puede provocar cuando está mal enfocado. En este caso, pues está enfocado al dinero. Pero bueno, ni modo. Ahora, ¿qué sucede cuando el medio de comunicación existe en una comunidad judía y es proactivo? Les voy a dar 2 ejemplos. Primer botón, ni en Alepo ni en Damasco hubo jamás una publicación judía. ¿Ok? Tampoco lo hubo en Bagdad. No es culpa de ellos. En el Imperio Otomano no existían esas cosas y mucho menos se aceptaban esas cosas y ellos no tenían ningún interés en hacerlo. Eran comunidades muy unidas que a lo mejor quizás ni sentían que lo necesitaban. El hecho es que si yo les pregunto a ustedes, ¿qué saben de la comunidad judía de Bagdad? Quizás no saben nada. A pesar de ser la comunidad judía, era la comunidad judía más antigua en el mundo, con más años de existencia, sin ninguna distracción ni disrupción ni ataque alguno, cuya influencia se extendía desde Bagdad hasta Hong Kong. Susan Vidal Sassoon es parte de la comunidad de Bagdad. Y sin embargo no sabemos nada de ellos, ni conocemos ningún intelectual de ellos, ni conocemos ningún premio Nobel de ellos, porque no había una prensa judía ni que los uniera, ni que los promoviera. Les voy a dar otro ejemplo. Vamos a la comunidad de Salónica, una comunidad mucho más pequeña y más reciente que la de Bagdad, casi 1000 años más joven que la de Bagdad. Vamos a juntarla con Belgrado, una comunidad que a lo mejor nadie sabe casi nada de ella, con Estambul, con Creta, Cairo y hasta Marruecos nos vamos. Y pasamos en el camino por Serbia, Bosnia, Francia y Austria-Hungría. En estas ciudades brilló la prensa en judaísmo. Todavía queda una publicación en judaísmo en esas ciudades. Y con esta prensa en judaísmo, sus comunidades y su producción intelectual judía fue enorme. Premios Nobel judíos que hablaban originalmente judaísmo, filósofos judíos, ministros, primeros ministros y presidentes judíos en Gibraltar, en Francia, en Inglaterra, por todos lados, surgidos de estas comunidades, donde había una prensa judía activa, proactiva, que permitía el diálogo y la discusión y que además era en el idioma judío. ¿Cuál es el punto? Bueno, y les voy a dar un punto más curioso. La prensa más extraña en judaísmo se llama el Sábado Secreto. ¿Y saben ustedes dónde se publicaba el Sábado Secreto? No, les voy a contar. En México, en 1870. ¿Y saben ustedes quién la publicaba? El gobierno de Porfirio Díaz. ¿Y saben para qué? Bueno, el Sábado Secreto se distribuía en toda la cuenca del Mediterráneo y en toda la zona de las comunidades sefaradís para invitar a los sefaradís a venir a habitar a México,
será una prensa de promoción, vénganse a México, van a ver qué paraíso, el clima, la comida, qué bruto, y además los queremos acá. No lo quiero poner en esos términos, pero básicamente la ideología en ese momento es tenemos que mejorar la raza y necesitamos gente que venga a ayudarnos a crear tecnología, industria, empresas en este país. ¿Ves? Interesante la prensa judía que nos podemos encontrar. Bueno, esta prensa, como dije también, el punto de distribución era París. Desde París se distribuye a todo el mundo sefaradí. Pero ya que menciono París, va a ser tomar un punto bueno porque París es el punto de unión entre el periodismo en yiddish y el periodismo en judaísmo. Ahí se fusionaron los dos. Ahí fue donde ambos compartieron no solo teorías, sino incluso hasta colaboradores en ocasiones. Es importante subrayar que esta prensa común judeo-francesa que se distribuía por toda Europa fue fundamental en el intento de manutención del Estado republicano, en el intento de tirar las tiranías populistas, comunistas, fascistas y personalistas, y cualquieristas que ustedes quieran. La prensa judía, y ahora vamos a cambiar al otro lado, vamos a la prensa en yiddish, porque si la prensa sefaradí, como pueden ver, fue sumamente importante para esas comunidades, la prensa judía en yiddish fue fundamental para las comunidades ashkenazí. El inicio de esta prensa, su punto más importante de acción fue Vilna, porque desde Vilna empezaron a publicar en Moscú, pero luego se fueron a Vilna y de Vilna a Polonia. Y de pronto se hizo el triángulo Vilna, Polonia, Moscú, y de ahí se proyectaron hacia Francia, Berlín, París, Nueva York, Buenos Aires, México, Sudáfrica, Australia. Todas comunidades que se mantenían unidas e informadas a través de esta prensa. Todas comunidades que se mantenían pensantes y discutiendo a través de esta prensa. Ahí se daban los discursos entre sionistas y no sionistas, socialistas contra comunistas. Ahí escribía Trotsky, ahí se escribía de Kerensky, escribía Rosa de Luxemburgo, y todos los revolucionarios tenían que pasar por ahí. Es más, no es casualidad que Lenin haya escrito un libro especial intitulado El Bund, en el cual advertía a sus camaradas comunistas que de quien tenían que cuidarse en el futuro era de los bundistas. Para quienes no conocen el término, el Bund es el Partido Socialdemócrata Judío, que exige libertad, identidad judía y educación, básicamente. El caso es que Lenin lo tenía cruzado al Bund porque la gente que leía la prensa del Bund era muy proactiva y sus folletos cruzaban las líneas del partido y llegaban a todo el mundo y cuestionaban y analizaban y discutían. Y eran discusiones filosóficas interminables en esta prensa, pero que la gente tomaba como base para tomar sus propias decisiones. Y entonces, estas ideas de evolución, nada más piénsenlo hoy en día, porque esto suena que fue hace mucho. Bueno, pues quizás fue hace mucho, pero imagínense que en México tuviéramos una red de prensa que promoviera las ideas de evolución y no dictadura, responsabilidad personal y no guía gubernamental, democracia y no tiranía. Tendríamos un país mucho mejor del que estamos teniendo en este momento. Y seguramente algún día llegaremos a él. Pero nuevamente, vamos a regresar otra vez a una anécdota interesante. La prensa en yiddish organizó en los años 30 la campaña de defensa a la República Española. Sí, la República Española le debe a la prensa en yiddish y a las comunidades judías la creación de las brigadas internacionales. 20,000 personas, casi todas miembros de las comunidades judías que recibían esta prensa en yiddish, dejaron sus casas para ir a España a luchar por la democracia, en contra de Franco, en contra del fascismo, convencidos de que si perdían España, podrían perder
Europa. Y desafortunadamente tenían razón. Una vez que se perdió España, se perdió la conciencia de Europa. Ahora bien, ya vimos cómo la prensa de sefaradí en Salónica y en Ámsterdam ayudaron a la creación de los hermanos Lafitte, y ahora como la prensa en Yiddish ayudó a la creación de un montón de movimientos revolucionarios, las brigadas internacionales. No es una prensa que se lee en el baño, no es una prensa que se lee y se tira y se olvida, es una prensa que cambia actitudes, que genera movimientos, que crea percepciones, que crea realidades. Por eso, en 1839, un señor Edward Bulmer escribió una frase que dijo: la pluma es más poderosa que la espada. Que se hizo famoso. Él escribió una obra de teatro en la que se burlaba de Richelieu, y para documentarlo usó esta frase para decir: vas a ver, tú tendrás la espada, pero nosotros tenemos la pluma y te vamos a ganar. Y finalmente, en la obra de teatro sobre todo, Richelieu perdió y los pensantes, los escritores, la gente normal, los ciudadanos ganaron. La forma de expresarla de él fue original. La pluma es más poderosa que la espada. Por eso matan periodistas. Porque un periodista que parece un inútil cualquiera ahí en la calle es más poderoso con su pluma que 10 guarros con metralletas en las calles. Porque él puede lanzar una con su arma, él puede alcanzar a miles de gentes al mismo tiempo, o mucho más ahora con los medios sociales. La idea es que la expresión escrita, en general cualquier forma de comunicación, diríamos hoy, sobrepasa en eficiencia a la violencia. Y esto tiene muchos precedentes, viene casi desde Roma, pero este señor lo puso muy claro y convirtió, gracias a esta frase, se estableció el principio de que la prensa es el cuarto poder. Y entonces todo esto toma forma nuevamente. ¿Qué significa el cuarto poder? Significa que en un Estado republicano, en teoría, existe el poder ejecutivo, el poder judicial, el poder legislativo, y de pronto aparece la prensa, que es el cuarto poder. ¿Y cuál es el papel del cuarto poder? Pues ganarse de enemigos a los otros tres, verificarlos, inspeccionarlos, buscarles todo lo que tengan malo. No es su papel, no es aplaudirles lo bueno. Se supone que están en esas posiciones para ser buenos. No es su papel decir: miren, no se ha robado nada, se robó poquito. Se supone que están en ese papel para no robarse nada, sino para trabajar para el bien común. Entonces el papel de la prensa es buscar qué está mal, documentarlo e informarlo. Y ahorita vamos a regresar para cerrar con broche de oro con ellos. Antes vamos a regresar a un tema que dejé por ahí perdido: los judíos y el periodismo. Si yo les doy algunos nombres de algunas personas y organizaciones, van a poder entender, de pronto van a poder entender la magnitud de esta relación. Vamos a empezar con Pulitzer. El famoso premio Pulitzer, pues el señor era un judío alemán, cuya red creó este premio. Bueno, vamos a crear Reuters. Bueno, Reuters es otro. Bueno, ¿y qué pasa con la NBC y la CBS? Creadas por judíos. Bueno, y si hablamos de México, ¿qué pasa con Sabludowski y Don Francisco? Y luego, ¿qué pasa si hablamos de Zuckerman, Krause, Schwartz y Stavans? ¿Y por qué cada vez que hay que oír un análisis más o menos bien documentado de lo que está pasando en el país, tenemos que caer de referencia con ellos, a lo mejor hasta con Al-Azraqui? Pero Zuckerberg, Krause, Schwartz, Al-Azraqui, Stavans, son nombres comunes para todo el país. Bueno, y en Estados Unidos, pues Zuckerberg, Michael Dell, Larry Ellison, Larry Page, Serge Brin, o sea, nada menos que Facebook, Google, Oracle, Dell. Sin ellos no existiría los medios que tenemos hoy. Y qué es decir del señor al que le gusta que le hablen en inicio, que le llamen Shmuel, que se llama Samuel Spielberg, que junto con Katzenberger y David Geffen han creado otro imperio de la comunicación en los Estados Unidos. Y la pregunta es, ¿por qué? Bueno, los motivos son muy simples. No es que a los judíos les guste estar en la prensa. Lo que pasa es que los judíos nacemos
y primero los ortodoxos, pero igual los seculares, con el martilleo en la cabeza de que hay que saber leer. Los religiosos además tienen que saber leer porque si no, pues no pueden hacer bar mitzvah. Y además hay que saber escribir, porque si no, pues no puedo escribir lo que voy a decir. Ya me voy nada más a hacer el bar mitzvah, pero en el camino está toda la yeshiva, está toda la escuela. Se supone que tengo que saber leer, que tengo que saber escribir, que tengo que saber comunicar. Pero además, yo no puedo recordar, a lo mejor ustedes sí, pero si viven en una casa judía normal, no puede haber un Seder de Pesach pacífico en el que no haya una discusión política en la mesa. Y hoy, en tiempos de Trump, menos. No sé quién tenga razón o quién gane o quién pierda, pero el hecho es que es casi una obligación judía discutir, analizar y no dar cuartel. Yo digo que esto es bueno, pues yo digo que es malo, pues a ver, pues demuéstralo, pues tienes razón, pues no tienes razón, pues eres rebruto, pues tú eres más, pues a ver, demuéstralo, etc. Todo esto sumado genera una habilidad de discernimiento que, agregado a la habilidad de escribir y leer, es fácil traducir en artículos, en reportajes, con los cuales se llena el contenido de los medios de comunicación. ¿Qué sucede entonces cuando los medios de comunicación, por ejemplo, el grupo Hertz, no está dedicado a informar, sino está dedicado a manipular para sus intereses comerciales y los intereses imperialistas del momento? Pues los judíos no escriben ahí. Pero si no escriben ahí porque quieren cuestionar, tienen que crear sus medios para poder escribir y para poder cuestionar. Porque si no, o aceptan callarse o aceptan seguirle el ritmo a quien quiera que esté en el poder. Y entonces se empieza a crear una prensa judía. Antes esta prensa judía ya existía, no se tenía que crear y se existía en idiomas judíos, lo cual nos permitía ser todavía mucho más claros en lo que hablábamos. Porque podíamos discutir como en un Seder de Pesach, donde no hay, en teoría, no hay micrófonos, nadie nos está oyendo, podemos discutir lo que queramos. Pero si lo estamos haciendo en un medio que es accesible a cualquiera, pues tenemos que tener la sensibilidad, ese fue un tema que dejé al principio pendiente, la sensibilidad del qué dirán, porque lo que yo escriba afecta o puede afectar directamente a toda la comunidad, así como puede beneficiar a todo el país. Entonces tengo que encontrar un balance en el que tengo que decir las cosas de tal manera que en teoría despierten al país, pero no afecten a la comunidad. Y a veces es fácil encontrarlo y a veces no. Ese es un problema específico de la prensa judía en idiomas locales. Porque el escritor judío en el Excelsior o en el New York Times no le importa. La firma es el New York Times. Pero aquí la firma sería, en mi caso, Diario Judío. Y si Diario Judío es un medio reconocido como un medio fundamental en la comunidad, a lo mejor es el medio de la comunidad. Y si es el medio de la comunidad, lo dijo la comunidad. Y no es cierto, no lo dijo la comunidad, pero tenemos que escribir pensando que así podría ser interpretado. Y entonces tenemos que tomar ciertas medidas. O crear otro medio, que también ha sido una solución. En fin, el caso es que estos son temas que la prensa judía comunitaria tiene que tener en mente. Pero dije que, bueno, ¿cuál es el papel de la prensa ya en concreto? Uno, informar. Según yo, con objetividad. No hay nada eso de que tengo otros datos. Los que tienen otros datos son unos mentirosos siempre. No, es que no es cierto que 1 más 1 son 2. Pues sí, 1 más 1 son 2, no son 3. Y no es cierto que voy a mandar un grupo para investigar. No es cierto, vas a mandar un grupo para evitar la investigación. Porque para investigar no necesitas un grupo, necesitas un investigador inteligente. No necesitas ningún grupo de guardias nacionales ni de nada. Pero en fin, entonces lo primero es informar con objetividad y con honestidad a la verdad. 2, educar. Saber que lo que uno está escribiendo está buscando que la gente piense, analice, investigue, crezca, aprenda, opine. Porque si nada más es para que otra vez, yo qué sé, el nombre del artista, pongan ustedes el nombre del artista que quieran, ya se volvió a divorciar y ya tuvo otro hijo con... Eso no le importa nada. Bueno, le importa a mucha gente que no le importa nada. Y es nada más material de manipulación para las masas. Eso no es prensa. Ahora, si el punto es, oigan, ¿por qué escriben tanto de tanto artista inútil? Y no escriben de los científicos que tienen premios Nobel. ¿Y por qué no damos el ejemplo de decir por qué
al mismo tiempo que en algunos países se está trabajando sobre el desarrollo de fuentes petroleras, en otros se está trabajando sobre fuentes solares y nuevas tecnologías, y por qué en unos sí y en otros no. Entonces, de pronto, concientizar se vuelve especialmente importante y tiene enormes consecuencias económicas, hasta religiosas realmente, y ni hablar del futuro. Bien, punto más importante, otro punto importante de la prensa: verificar y recordar a los lectores lo que se dijo y que ya pasó. Primero voy al punto verificar. No todo lo que llega a la prensa o todo lo que la prensa cree es cierto. Bueno, pues entonces verifícalo primero. No es importante ser el primero en publicar algo, aunque todos nos gusta ser los primeros en publicar algo. Lo importante es ser el que publicó lo correcto. Entonces, es tomarse el tema de verificar. Ya hay medios de comunicación. Nosotros tenemos una sección en Diario Judío donde la gente nos puede decir, ¿es cierto o es falsa esta noticia? Y nosotros investigamos y decimos qué es cierto o qué es falso en la afirmación de una noticia. ¿Cuántas veces mintió un presidente o mintió el otro, mintió el primer ministro, etcétera? Todo se está midiendo. Pero esa verificación es muy importante y es algo que la persona normal no puede hacer. Ese es un papel de la prensa comunitaria. Segundo, dije recordar a los lectores. ¿Qué quiere decir recordar a los lectores? Si yo les pregunto a ustedes qué leyeron en la prensa hace 5 días, no se van a acordar. Porque nos bombardean con tanta información precisamente para que creamos que estamos informados, cuando en realidad estamos totalmente desinformados, con noticias totalmente sueltas, sin ninguna unión entre ellas. Mi papá me decía que una característica clásica o una diferencia enorme entre la prensa mexicana y la norteamericana es que en la mexicana nunca había un pasado y un seguimiento. Y en la norteamericana siempre había hace un año dijimos, hace 6 meses, hace 3 meses dijimos, y ahora queremos verificar o regresar al tema. Porque a la gente se le olvida, tenemos demasiadas cosas para acordarnos de todos los temas. Pero si yo hace 3 meses dije, bueno, voy a usar un tema de moda nada más, y nada más lo voy a usar por chistoso. Si yo publiqué hace 3 días que la alcaldesa de Acapulco tiene razón al decir que la razón de la criminalidad es la calor y los carbohidratos, bueno, tengo después, y al mismo tiempo propuse y dije, bueno, si la calor y los carbohidratos son los culpables, le propongo una solución. 1, prohibimos la venta de carbohidratos en Acapulco. Ya no se van a vender refrescos, tortillas, pan y galletas. 2, todos los que salgan a protestar por la falta de venta de carbohidratos, los vamos a meter en un avión y los vamos a mandar a la Canadá. En la Canadá hace la frío, no hace la calor. Ella dijo que con el frío se calman los ánimos. Bueno, pues los mandamos a Canadá. Si los mandamos a Canadá, no solo se van a calmar, sino que además se van a volver migrantes. Si se vuelven migrantes, van a mandar dinero. Si mandan dinero, pues están mandando remesas. Si mandan remesas, Acapulco va a ser más rico, va a tener menos violencia y ya no van a tener que sufrir las consecuencias de la calor y las calorías. Bueno, si lo dije hace 3 días, yo tengo que regresar en unos meses y decir, fíjense que se implementó o no se implementó esta política, y si se implementó, ¿cuáles fueron los resultados? Porque ustedes ya no se acuerdan. Si un político prometió algo, oye, tú hace tantos meses prometiste esto y estás cumpliendo con esto. Y entonces podemos ver y darle guía y seguimiento y servir como de agenda para la sociedad, lo cual un ciudadano normal no puede hacer, pero muchos periodistas juntos sí lo pueden hacer. Entonces, toda la suma de esto que termina en que hay que formar opinión. Esa es la prensa de verdad, la que forma opinión. Mientras así pues, regresando a poner todo junto, y casi como colofón a este asunto, tendría yo que decir que la prensa libre es vital para la existencia de una comunidad. Ya puede ser la comunidad ashkenazí, puede ser la comunidad sefaradí, puede ser toda la comunidad judía, puede ser todo México, puede ser la comunidad de la Miguel Hidalgo, cualquier comunidad. La prensa libre en una comunidad es vital para que esta comunidad se intercambie ideas y se entrelacen sus miembros. Segundo, libre significa que no depende ni teme a las autoridades en turno. Si le teme a las autoridades en turno o si recibe mordidas, subsidios o anuncios, ya no es libre. Libre significa que está comprometida con la sociedad, no con el propietario. Si un medio depende de asegurarse de no afectar los intereses comerciales de su propietario,
no es libre. Va a censurar todo lo que pueda afectar los intereses de su propietario y por consiguiente ya no es una prensa libre. Y en esto se me olvida mencionar una función muy cuidadosa de la prensa. El mayor peligro o la mayor obligación de los lectores de la prensa es tratar de discernir cuándo la prensa es objetiva y libre y cuándo no. Porque no podemos ponerle un sello y decir, este artículo sí es libre, este artículo no es libre, esta periódico, no lo hay. Hay múltiples intereses que desforman y malforman la información. No es solo lo que yo les pueda mentir. Cuando yo les digo, sí, mandamos a 5,000 habitantes de Acapulco. No, yo creo que con mandar a 1,000 malosos de Acapulco, sacarlos de la calor y mandarlos a la frío de Canadá, sería más que suficiente. Pero el que yo se los diga no sucede, no quiere decir que haya sucedido. Como tampoco sucede el que decía, vamos a investigar a fondo y ninguno de los culpables de Ayotzinapa van a pasar. Ok, yo te los puedo decir, pero no es cierto. Pero si yo lo publico y después no lo recuerdo, ustedes van a quedar con la idea de que ya se les dijo que los iban a investigar y seguro ya los están investigando. Entonces es muy importante que la prensa estemos comprometidos con ustedes, no con nosotros. A mí hay veces que nos llegan materiales a Diario Judío que no queremos publicar. Están tan agresivos o, según yo, tan locos. Pero si los censuramos, estamos quitándole la voz a ese segmento de la comunidad. Entonces lo tenemos que publicar y dejar que la comunidad lo lea y diga, están ustedes locos. No, nosotros no, el que lo escribió. Pero si el medio nada más pasara noticias rosas, noticias bonitas, a noticias de Israel, nada, pues entonces no estamos cumpliendo porque la comunidad no es una comunidad israelí, es una comunidad mexicana, en México. Y tenemos que informarles de lo que pasa en el país, en su comunidad, en sus calles, para que puedan tomar medidas, para que puedan saber qué va a pasar. En fin, evitar el abuso del poder por los miembros de los otros tres poderes y tratar de asegurar la sobrevivencia de la democracia. Y cuando digo democracia, me refiero a democracia dentro de las comunidades también. O sea, democracia no tiene que ser el gobierno nacional. Democracia es, si en el shul tienen que votar si quieren o no quieren, ¿no? ¿Es una democracia o no lo es? Y si no pueden votar, pues la gente lo que haga es agarrar sus zapatos, se los pone y se va a otro shul. Pero si no hay otro shul, pues entonces no hay democracia y termina no habiendo shul. Entonces, a todos los niveles es importante esta democracia. Y para cerrar y dejarles ya el piso, que seguramente les surge decir miles de cosas, les voy a decir lo siguiente. Los periodistas no pueden o no deben ignorar este siguiente detalle. Las derechas, los fascistas, los populistas, lo tienen muy, muy claro, mucho más claro que los demás. Y por eso lo primero que hacen al llegar al poder es atacar, cerrar, comprar, quitar anuncios, subsidios, ingresos, matar reporteros y hacer lo que sea necesario para tratar de limitar la libertad y el alcance de la prensa y, de ser posible, evitar por completo escrutinios, preguntas o informes negativos que la prensa pueda hacer. A la derecha y a los populistas les queda clarísimo hacer eso. Y hay que crear medios que solo mientan para confundirlos y manipularlos a todos. Es el trabajo de todos aquellos, de nosotros y de ustedes, interesados en vivir en un mundo un poco más decente, un poco más libre, porque hasta el momento no cuento en la historia ningún país en el que se haya vivido mejor porque había un general en el poder, o un cacique en el poder, o un zar, o un rey, que haya sido mejor para la gente. Entonces, si nosotros queremos que haya un mundo mejor para nosotros y para nuestros hijos, tenemos que asegurarnos de leer, de promover, de patrocinar, de financiar la prensa libre, porque sin ella no somos más que o ignorantes o manipulados. Y para que vean, les dejo una buena frase para poder polemizar todo lo que ustedes quieran. No sin antes agradecerles su paciencia, porque vi que nada más 2 o 3 murieron en el camino. Todos los demás sobrevivieron y les agradezco la paciencia.
Y te paso los micrófonos, Mauricio. Gracias, gracias. No, pues gracias, Daniel. Se confirma de alguna forma. Creo que una de las cosas que omití al principio en la presentación es tu trayectoria también como docente. Fuiste en algún momento de tu vida profesor universitario, me parece que en la facultad, y pues de alguna forma esto se refleja porque organizaste una presentación de manera muy didáctica, muy clara al presentarnos en general el objetivo de la prensa. Nos diste algunos destellos, la verdad es que siempre decimos acá que el espacio que les damos para compartir apenas es un botoncito podemos estar horas y horas hablando de muchas cosas, pero pues dado el tiempo, pues cerramos esto, ¿no? Entonces, muchas gracias por esa parte. Julieta tiene de entrada ahí la primera pregunta, Daniel. Entonces, por favor, Julieta. Daniel, primero que nada, me dejaste con la boca abierta. Yo no sabía que existía todo esto y la verdad me parece una información maravillosa. Te la agradezco muchísimo. La aprovecho entonces para darle un comercial. Lea Diario Judío. Lo leo. Va a conocer. Lo leo y me parece muy interesante. La inquietud que yo tengo, y ya que tú manejas todo esto del Diario Judío, es una cosa. Mira, el problema de Israel con Palestina. Se la pasan todo el tiempo, porque yo sí leo los periódicos, y cada vez que hay y oigo los noticieros, y cada vez que hay una confrontación entre Israel y Palestina, provocada normalmente por Palestina, como la reciente que mandaban los globos con las bombas y todo eso, acaba siendo el villano Israel. Las cosas buenas que hace Israel, que le mandó vacunas a los palestinos, que le salvó la vida al hermano de Hamas, llevándoselo a un hospital en Israel para que lo curaran de su cáncer. El hecho de que es Israel el país que está siendo atacado, no Israel el atacante, son cosas que no quedan claras en la publicidad que se hace en los periódicos en México. Yo le he mandado incluso en algunas ocasiones información a Reforma diciéndole, esto es lo que realmente está pasando. No me hacen caso. ¿Hay forma de que los periódicos incluyan de alguna manera la forma en que Israel beneficia y el bien que Israel hace y por qué se defiende como lo hace para poder sobrevivir? ¿Crees que se pueda convencer a los periódicos que acepten este tipo de información? Nosotros tenemos una red de periódicos que nosotros creamos que se dedican a hacer eso. Por ejemplo, Memory, MEMRI, se dedica a publicar todas en traducción, casi a 16 idiomas, todo lo que publican los medios árabes para que la gente lo conozca, porque los árabes tienen la costumbre de decir una cosa en público y otra totalmente diferente a su público interno. Como cuando salen de los plenos y dicen, no tuvimos nada que discutir, y sale el otro y dice, no nos pusimos de acuerdo en nada. Bueno, pues hay que conocer los dos lados. Entonces tenemos ese. Tenemos otro que es Israel Behind the News, también de Diario Judío, que se dedica a presentar la educación y el mantenimiento de escuelas en los campos de refugiados, pagados por el mundo internacional, donde se educa a los niños desde chiquitos a que tienen que ir a luchar y ser héroes y mártires. Con este medio ya hemos logrado que la ONU detuviera subsidios a Hamas. Hemos logrado que los ingleses detuvieran subsidios a Hamas. Hemos logrado que Suecia detenga sus subsidios a Hamas. Entonces, esa es otra parte. Claro que ¿Cómo se llama? Es que no los oí bien. Memory. Si quiere, le prometo en un rato publicarlo en Diario Judío, una lista que diga medios que ustedes deben de conocer, y le pongo una lista de todo en un ratito. En Alemania tenemos Honestly Concerned, en Israel tenemos Por Israel, en Argentina, o sea, tenemos toda una red en distintos idiomas de este tipo de medios que documentan esta situación. Ahora, ya que dije eso, voy a seguir la segunda parte.
La parte más difícil que tiene usted es la de poder dividir los intereses israelíes de los intereses judíos, que no son siempre paralelos. Le voy a dar un ejemplo. Usted sabe que el presidente de Ucrania es judío. De Rusia. No. Si fuera de Rusia, cantaría. El de Ucrania. El de Ucrania. A ese no sabía. Zelensky. Sí, Zelensky es un joven judío. Habla muy buen yiddish, por cierto, y le gusta. Ah, muy bien. Bueno, el señor está ahorita frente a su gobierno confrontando a los rusos. ¿Ok? La lógica sería que las comunidades judías e Israel lo apoyaran, o por lo menos se quedaran callados. Pero no, Israel sale y dice que está listo a evacuar a 74,000 judíos de Ucrania que se tienen que escapar. Bueno, espérame. Primero, si se tuvieran que salir, se pudieron haber salido ayer o cualquier día, porque no está prohibida su salida. No quieren ir. Segundo, al presentarlo de esa manera, ¿estás diciendo que los judíos se van a escapar de la guerra porque somos unos maricones? No. Tercero, estás diciendo que la situación está perdida cuando ni siquiera ha habido guerra y que hay que irnos, incluyendo al presidente. O sea, ¿te vas a llevar al presidente de Ucrania a Israel? Cuarto, ¿para qué haces esas afirmaciones si ni siquiera lo puedes hacer? ¿Cuántos barcos tienes? ¿A quiénes vas a mandar a Ucrania a sacar a 74,000 personas? Lo trató de hacer en París también el mismo gobierno. Y fue a París y se paró en la sinagoga central y dijo: ciudadanos franceses, amigos, recuerden que Israel es su patria. Y no había acabado de decirlo cuando corrieron a Netanyahu y lo llamaron non grato y ya no lo quisieron adentro otra vez. Pero para el mundo exterior, Israel ha logrado exitosamente crear la imagen de que todo lo judío es israelí y todo lo israelí es judío, y de que todos estamos de acuerdo con el mismo tema. Lo que usted me pregunta, yo le digo, mande una carta al Reforma y diga: quiero que entiendan que hay judíos que no son israelíes, y somos la mitad de todos los judíos, y hay israelíes que no son judíos. No son sinónimos judíos e Israel. Hay muchas similitudes, pero no somos. Es más, el judaísmo israelí ni siquiera es igual. Es muy parecido, pero cada vez se diferencia un poquito más porque se están desarrollando cada quien en su tierra. En fin, nosotros creemos, grupos de bla, bla, que esto es lo correcto. Y voy al problema palestino. Sí, los palestinos son constantemente los que están atacando. Avientan globos, voy a llamarle, que no es correcto, pero bombitas, unos cuantos balazos. Y en respuesta reciben golpes hasta por debajo de la cabeza. Hace unos años había una ley en Israel: si eres un terrorista y nos atacas, destruimos tu casa. Y siempre que un palestino destruía una casa, algo en Israel, iban y destruían su casa, lo cual está muy bien. Bueno, ¿qué pasa cuando un judío iba y ataca a un árabe? Es un terrorista. Entonces hay que entrar y destruir su casa para demostrar que la ley es pareja. Pero no sucedió. Y en ese momento se creó dos bandos dentro de Israel, que en el mismo Israel tienen ahora un conflicto tremendo. Cuando usted oye de inmigración a Israel, usted no oye de emigración de Israel. Pero si se va a Nueva York, probablemente Ciudad de México también, pero váyase a Nueva York, a Los Ángeles, a París, a Berlín, y vea cuántos israelíes viven ahí. ¿Y sabe qué? Todos ellos están en contra de las políticas del gobierno de Israel, no del Estado de Israel. Esa es una labor que nosotros deberíamos de poder hacer: explicarle a la gente que estar en contra de las políticas o de alguna política del Estado de Israel no es ser anti-israelí, no es ser antisionista, pero no es fácil. Y mientras eso no se rompa, para el periódico Reforma, un país con un ejército enorme, con todos los recursos del mundo, está quitándole sus terrenos a la mala a los palestinos. Y entonces estos tienen derecho a defenderse. Lo voy a poner en términos, no son paralelos, por favor, no es una comparación. Pero póngase usted, yo cuando leo la historia del gueto de Varsovia, los héroes del gueto de Varsovia, ¿saben quiénes eran? Eran los niños. No sé si usted lo recuerda, pero si lee libros del gueto, va a saber que los héroes eran siempre los niños, porque los niños de 10, 12, piense usted en sus nietos o en sus hijos de 10, 12, 14 años, los chiquititos.
y piensen que ellos tienen que salir por un hoyito en la pared, irse en la noche a meter a Varsovia, robar o conseguir comida y traerla de regreso sin que la pesquen los soldados. Eran los héroes. Bueno, para los alemanes eran terroristas. ¿De acuerdo? Ben Gurión mandó a la cárcel a Begin por terrorista. Begin llegó al gobierno y decidió que ya no había terroristas judíos. El que mató a Rabin es un terrorista, pero es judío. No le pasó nada. Nada. Digo, está en la cárcel, pero no le pasó nada. Entonces, la prensa Reforma, entonces, tienen ese conflicto de tener que entender que no somos uno. Y es muy difícil. Hasta a nosotros nos cuesta trabajo. No es que sean antisemitas. Es que es muy difícil entender esa separación, creo yo. Bien, gracias. ¿Alguien más? Gracias. ¿Alguna pregunta? Yo te quiero preguntar en lo que es, alguien más se anima. Te quiero preguntar, hablaste de algún tema muy importante, tocaste muchos temas muy importantes, pero uno de ellos que compete a lo que hemos estado hablando aquí en Polémica y Café recientemente sobre el tema de la comunicación, es desde la responsabilidad del lector. Tú marcaste esa parte. Quiero que nos puedas ahondar un poquito más sobre la responsabilidad del lector frente a la información que se genera en los diferentes medios. Mira, el lector tiene que tener una base para poder juzgar. No nacemos, ni nadie nos la enseña, ni nos la dan en la escuela. Entonces, les voy a dar unas cuantas reglas que yo creo que todo lector debe de aplicar. 1, el medio que estoy leyendo siempre dice lo mismo. Yo leo la jornada siempre dice lo mismo. Quiere decir que lo que me está dando es parte de la información, nada más. No me está dando la contraparte. Si el medio que estoy leyendo es un medio que siempre me dice todo lo bueno que es Israel, y voy a abusar realmente porque es un tema que nos toca a todos. Nosotros llegó un momento en que tenía prohibida los colaboradores decirnos que Israel ya había encontrado la solución al COVID. Porque desde que surgió el COVID hasta la fecha, por lo menos recibimos 16 notas de que Israel ya tenía la solución médica. El primer país en descubrir. No es cierto. Es más, lo más chistoso fue que sí, las soluciones médicas las crearon los judíos. Ninguno de ellos israelí. Una de ellas, una judía polaca, que vivió en Suecia y trabaja en Oxford. Otro, un judío sobreviviente del Holocausto de Salónica, donde solo sobrevivieron 7 familias. Y que ahora es el director general de Pfizer. Y ninguno de ellos es ni israelí, ni antisionista, ni antijudío. O sea, sí fue una solución, pero recibimos, ustedes como lectores, recibimos la información bombardeada. Es un héroe, es un logro. Tranquilos, bájenle 3 líneas cuando digamos ya se logró algo, bájenle 3 líneas a lo que estamos escribiendo. A veces estamos exagerando. Yo leí en United with Israel, que es la que me llega todos los días, que en Israel habían encontrado 2 vacunas, las habían probado en animales y habían funcionado. Bueno. Pero se las mandaron a Estados Unidos para que las probaran en la gente en forma masiva. Señora, y no se mencionó nada de que las vacunas habían salido de Israel. Señora, también para proteger a Israel, que no pensaran que Israel creó el virus. Esto es exactamente como se crea una fake news. Usted me acaba de dar el ejemplo madre de las fake news. Israel, en su profunda bondad, le mandó las vacunas a Estados Unidos para que acá se comercializaran. Israel no tiene ninguna vacuna, y si encontraron 2 vacunas, fueron 2 gramitos de vacuna que encontraron abajo de una cama que eran para, yo no sé para qué. No existe esta tecnología en Israel. Serán muy buenos para muchas cosas, pero Pfizer es todavía mejor que ellos. Lo cual no los hace malos. No es una cuestión de que o somos los mejores o no existimos, no es cierto. Pero si alguien sirvió de conejillo de indias para la vacuna, fueron los israelíes. Y nadie les pidió su opinión. Y no fue algo voluntario ni democrático. Los formaron y los inyectaron. Y ahí a ver qué pasa. Y afortunadamente, pues no pasó nada malo, pero pudo haber pasado. Y Netanyahu se la echó completita. Ahora, bien. Entonces, ese es el punto, nada más. Tenemos que saber dilucidar. Primero, si estamos leyendo un medio que nos presenta puntos de vista contradictorios. Si no nos lo presenta, ustedes pueden leer en Diario Judío, por lo menos el mismo día, un artículo hablando de las maravillas de la Cuarta Transformación, escrito por Samuel Schmidt.
y un artículo escribiendo, preguntando qué demonios pasa con la cuarta transformación, escrita por Zuckerman o Krause. Si tienen las dos, yo supongo, o me doy el lujo de decir, somos objetivos. No censuramos a ninguno y les damos a ustedes la opción de decidir. Pero ustedes tienen la obligación de leerlo y de decidir. Sí, de alguna forma le doy la palabra ahora mismo a Abel, nada más mencionar esta parte que mencionas, porque finalmente hemos hablado acá de una educación, digamos, no solamente del lector, de las personas, para ante la vida saber discernir. Entonces, perdón, no quiero interrumpir a Abel, pero hoy tienen que estar más a la guardia. Si se los dice Facebook, es falso. Bien, adelante, Abel, por favor. Gracias. Oye, tocaste un tema que para mí personalmente es muy importante, y esto es poder distinguir entre algo que es no necesariamente muy positivo sobre Israel o sobre judíos, y que existe una manera de analizar las cosas que no todo revuelve alrededor de Israel. Y el hecho que alguien puede decir y puede explicar algo que quizás está en contra de una política particular de un gobierno en el poder, criticándolo, esto no es necesariamente anti-Israel. Es muy importante este tema. Digo, yo he tratado toda mi vida de explicar esto a la gente, que no es lo mismo. Por ejemplo, yo personalmente estoy muy en contra de la ocupación del ejército israelí sobre la franja occidental. Esto no me hace anti-Israel. Esto no me hace antisionista. Esto me hace, en mi opinión, una persona que pienso las cosas y que veo que a la larga no es una solución positiva ni para Israel, ni para los palestinos, ni para el mundo judío. Me gustaría que tu periódico y tu énfasis, que hayas un poquito más de explicación esta diferencia entre algo que es algo bueno para los judíos y no necesariamente es anti-Israel o pro-Israel o anti-palestino, etc. Todo tú dijiste, es difícil, estoy de acuerdo. Yo creo que un periódico como el tuyo debe tratar de explicar esto un poco más a fondo. ¿Cuál sería la verdad, la diferencia? Y que un judío sensato, con buena cabeza, que sabe, puede decir cosas que son anti una política en particular de un gobierno en turno o contra el Estado. Le prometo que vamos a poner una columna al respecto y me está oyendo por ahí una editora a la que le va a caer la chamba encima, si es que ya se está quejando, pero no importa. Y vamos a poner una columna que se llame algo así como antisionismo, antisemitismo, antiisraelismo, ¿cuál es la verdad? Algo así, donde lo expliquemos, porque además a lo que usted está diciendo hay una base más importante que esa. Los intereses del Estado de Israel como Estado son naturalmente hoy contradictorios a los intereses de una comunidad judía. Mientras más se oiga que hay antisemitismo, fíjese que normalmente las noticias de antisemitismo en el Galut surgen de Israel normalmente, de esa de Unidos por Israel. ¡Ay, golpearon y cachetearon a un Josi de Nueva York! Sí, pero el mismo día que bofetearon a un Josi de Nueva York mataron a 3 israelíes. En el lugar donde más judíos están muriendo por ser judíos es Israel, no es la diáspora. Pero a Israel le conviene que se haga mucho ruido con lo de antisemitismo, porque si la gente se asusta, se quiere ir para allá. E Israel necesita cada vez más gente de afuera para allá, aunque ya tienen muchos. No voy a entrar ahorita a discutir todo ese tema, pero les conviene eso para el crecimiento y enriquecimiento del Estado. Si 74,000 ucranianos, de los cuales la mitad hablan y están desarrollando trabajos en Yiddish y trabajos científicos de ingeniería y de alta tecnología en Ucrania, pudieran llegar mañana a Israel, Israel sería un país muy feliz. Pero hoy Israel ha cambiado sus actitudes, porque hoy Israel es un país triunfador y uno no se porta igual cuando es triunfador que cuando no lo es. Es natural. Pero hoy además Israel es un país donde la comida, la política es un poco más judeo-árabe.
de lo que era antes, y por eso los que están saliendo son los descendientes de judíos europeos y judíos alemanes. Hay dos libros que hemos recomendado constantemente en Diario Judío. Uno es La Nación Hebrea. Les sugiero que los lean. Uno es La Tierra Prometida, Mi Tierra Prometida, y el otro es La Nación Hebrea. La Nación Hebrea prácticamente de Yehuda lo que está diciendo es: hay que separar ya a Israel del Galut, porque el Galut va en contra de los intereses de Israel. Son los israelíes, hay que crear la Nación Hebrea, así se llama el otro. La Nación Hebrea, y es todo un movimiento enorme en Israel, que es el movimiento que apoya más que cualquier otro a la anexión de territorios, que es crear la Nación Hebrea. No es lo mismo una nación judía que una nación hebrea. El idioma hace toda la diferencia del mundo. Y si algún día me invitan, con todo gusto les doy una plática sobre cómo el idioma afecta el cerebro y cómo el cerebro afecta el idioma. Pero es bien claro que el que nace hablando inglés no puede pensar igual que el que nace hablando español. Y el que nace hablando español no puede pensar igual que el que nace hablando yiddish. Nada más piénselo, en español la riqueza de las groserías es maravillosa. Hasta los ranchos se llaman groserías. En yiddish no existen las groserías. Eso ya crea un marco de referencia pensante tremendo. En inglés solo existe una grosería y se aplica a todo. En cambio, en inglés hay una enorme cantidad de términos financieros que se aplican a la vida diaria. En México no existe, en español, no, perdón, en el español no existe eso. En el yiddish sí existe eso, en el hebreo no existe eso. Esa terminología existente, esas cosas. Le voy a poner un ejemplo bien fácil. Para los que no entienden yiddish, yo se los traduzco. Se escribió la canción Es Brent y dice: Es Brent, Brider Lach es Brent. Es Ken Holile Kumen der Moment. Wenn die wilde Feier zungen, bla, 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 bla. Und ihr steht und guckt darum sich und ihr macht gar nicht. Básicamente la canción dice: se está quemando nuestro pueblo, se nos viene encima todo. Por favor, esa es la base del periodismo. Esa canción es la que debería ser la canción, el himno oficial del periodismo, en la que Mordechai Gebirtig le pide a la gente: despierten, dense cuenta lo que están pasando, reaccionen cuando todavía pueden. Y en cambio lo dice él mismo ahí, y en cambio están ustedes parados ahí viéndome, escuchándome, y no hacen nada. No en balde fue una de las canciones más importantes y más reflejantes del Holocausto. Es Brent. Si van ustedes a Diario Judío o van ustedes a Save the Music, que también es de Diario Judío, Save the Music, un website donde nos dedicamos a rescatar la música en judaísmo y la música en yiddish. Si van ustedes ahí, van a encontrar Es Brent traducida a múltiples idiomas y van a poder ver el significado tan profundo de una canción escrita en 1936 por un poeta que terminó asesinado en 1941 porque él mismo no se escapó a tiempo. Entonces, sí, estoy de acuerdo con usted. Hay que saber hacer esa diferenciación y poderla medir. Y cuando un medio de comunicación solo presenta cosas positivas de Israel y no cuestiona para nada al gobierno en Israel, no por ser de Israel, sino por ser gobierno, no es un medio de comunicación real. El único medio en México que criticaba a Netanyahu éramos nosotros. Estoy de acuerdo y cuentas con mi aportación a este tema. Y no porque fuera Netanyahu, sino porque era populista. Bien, ¿alguna pregunta de los amigos que están invitados también? Sé que están ahí presentes, no veo su cámara en un momento dado, pero si gustan también aprovechar y hacer una pregunta. En realidad, lo dicho, una ponencia tan breve, en un espacio tan breve con tantos temas, pues solamente con alguien que los maneja de manera directa porque los ha vivido, porque los conoce, porque los vive en el día a día. Philip, adelante, por supuesto. Felicidades al primo Daniel. Gracias, cumpleaños. Estupenda charla, Daniel. Gracias.
Te diré lo mismo que Julieta, que de temas que yo desconocía absolutamente, sobre todo sobre los orígenes de la prensa, realmente el impacto de los años, de los 300 años que tú describes hasta acá, realmente son extraordinarios. ¡Qué viaje! Acabo de leer un libro sobre, con él pasé el fin de año, que habla sobre la invención de los libros. Te lo recomiendo, por cierto, se llama El infinito en un junco. Hoy en día es el segundo libro que se recomienda en Amazon, que más se vende de Amazon en México. Es el segundo, es realmente un bombón de libro, porque habla de la invención de los libros, qué sé yo, desde que se inventó la palabra, pues desde que se inventó la escritura, desde que es genial, genial, de los sumerios para acá, y se ocupa mucho del imperio griego y después del imperio romano. Apuntado. Apuntado. Bueno, pero volviendo a lo que nos interesa, hay un tema que yo añadiría dentro del amplísimo, es imposible en un espacio tan corto poder mencionar lo que tú trataste de cubrir, enorme. Sin embargo, hay una cosa que es importante también, a mí me parece, la parte del periodismo en los tiempos de Dreyfus y cómo influyó sobre Herzl en su momento. Creo que también es una cosa bien importante. Sin el periodismo no habría Israel. Así es. Entonces, nada más te lo dejo para que puedas elaborar. Muy buen felicidades punto, sí. Y felicidades a tu mamá. Ahí veo a Maya, que está, pero muy orgullosa. Para quienes no lo saben, era lo que se refiere al J'accuse de Émile Zola, que leyó Herzl, el cual no era sionista, y dijo, ¿cómo le hacemos para mandar a toda esta gente a algún lugar donde no nos estorbe? Y entonces inventaron el movimiento sionista, del cual Herzl nunca fue parte realmente, ni su nieto. Pero le dio la salida a mucha gente que llamaba la atención y que no vivía tranquilo en Francia. Por cierto, te recomiendo el artículo entonces que acabamos de publicar en Diario Judío, y bien, el domingo es la conferencia sobre el libro, el libro que acaban de publicar del inicio, de lo que se considera el inicio del antisemitismo francés, creado por el señor Deutsch, cuando la condesa trata de retomar el poder para su hijo, el poder real para su hijo, y el rabino, que es su mano derecha y su confidente, el hijo del rabino los traiciona. Y sale a decirle a los otros que ahí vienen aquellos. Y a partir de ahí, todo el grupo realista, carlista, parte de la base de que perdimos por culpa de los judíos. Por eso decía yo que tenemos que escribir pensando en que somos responsables de lo que estamos haciendo y cómo la gente lo va a interpretar. Pero eso te lleva al otro lado. Tienes a Zola con Dreyfus. Escucha esa conferencia el domingo. Ahí está el aviso en Diario Judío. Gracias y felicidades nuevamente. Gracias. Claro, es ahí, Philippe, la cereza en el pastel, ¿no? Traer este importante documento del Yo Acuso, ¿no? El Yo Acuso es un parteaguas para entender muchas cosas y como con gran pasión Daniel lo señaló, el asumir finalmente una ruta. En esa Francia había que decir algo, y entonces el Yo Accuse sigue siendo. Yo cuando lo veo, por ejemplo, en algunos de los que hacen reproducción del documento, me asombra que todo así y sigan. Hay mucha reverberación, Mauricio. Tu sonido está reverberando. ¿Algún aspecto que quieras? Mauricio, sí, ya creo que ya regresó. Estaba congelado. Nada, pues eso, de que estamos cerrando, Daniel, y tendrías la palabra para ir cerrando con alguna reflexión. Yo te agradezco. Me gustó la de Philippe. El impacto del periodismo puede ser tal que un artículo de un periodista como Zola puede influir
a otro como Herzl, que era periodista, para escribir un ensayo profundo, pensado, de lo que él cree que es la solución de los otros judíos, y como resultado de una nota periodística, iniciar un movimiento que termina con la creación del Estado de Israel. Si eso no es impactante, nada lo es. Y si eso se pudo lograr con un artículo y un analista, ¿qué no podríamos lograr si analizáramos la Cuarta Transformación? Daniel, pues muchas gracias, de verdad es que con sobra, con creces, tú mencionaste algunos aspectos de manera afectiva que te marcaron, las coincidencias, las 3 coincidencias que tú tuviste para hacer. Estuvo mejor que la de Beth Israel, por favor. Entonces, pues nos congratulamos que esta presentación te haya puesto en el camino esas coincidencias que para ti son de alegría, y que tú lo mencionaste por ahí también, estos libros están agotados, ojalá pudiesen llegar también a más gente, ojalá en algún momento se pudieran reeditar estos documentos, estos libros, para que llegaran a más gente. Entonces, pues bueno, ese es un buen deseo, y nuestro agradecimiento en Polémica y Café por tu pasión, por tu enjundia, por el conocimiento compartido y por estar aquí. Entonces, comercial final. A mi nombre y al nombre de Diario Judío les doy las gracias a todos por su paciencia y los invito a que no se detengan si tienen ganas de anunciarse en Diario Judío o de mandar donativos a cualquiera de sus departamentos, o por lo menos a mandarnos sugerencias de secciones, como lo hizo la señora Algassi, cuya sección vamos a empezar a considerar para ver cómo la podemos armar y que no sirva para molestar a nadie, sino para ayudar a todos. Entonces, muchas gracias a todos y por favor considérense parte de Diario Judío. Sin ustedes no existe Diario Judío. No soy yo. Muchas gracias, Daniel. Realmente eres extraordinario. No, Daniel, gracias. Gracias, Dan. gracias Daniel. Felicidades Gracias. una vez más por una excelente presentación. Mencionaste de que Diario Judío tiene un sitio de música judía. ¿Lo repites, por favor? Save the Music. Save the Music. The music. Está en Salvar a la recuperación música. ahorita porque estaba funcionando muy mal, pero algo funciona dentro de Save the Music. En 2 semanas va a funcionar muy bien y estamos por lanzar ya firmamos un contrato con la Comunidad Judía de Francia y estamos por lanzar un nuevo website con una nueva campaña para rescatar y digitalizar. Tenemos más de 6,000 canciones en Yiddish, en las cuales no solo las subimos, sino que las interpretamos, las traducimos, les ponemos todo tipo de versiones para que la gente las pueda escuchar. O sea, ya puedes hoy incluso oír Mein Yiddish Mame o oír Zognit Keimol en 17 a 20 versiones diferentes para que escojas la que más te guste. Pero también lo puedes leer en 7 o 10 idiomas diferentes y transliterado para que lo aprendas a pronunciar bien en español, en francés, depende cuál sea tu idioma materno, y para que puedas mandárselo a alguien más para que la música se renueve. Aunque no lo crean, porque si quieren también puede ser tema del futuro, la música en Yiddish, el Yiddish y la cultura Yiddish está siendo de gran interés en Europa, promovido entre otros, ni más ni menos, por los israelíes que están literalmente escapando de Israel porque no les gustan las políticas de su gobierno y que encuentran en el Yiddish la posibilidad de ser judíos sin ser abiertamente pro gobierno israelí. Entonces, bueno, pero sí, Save the Music está a tus órdenes, y si cuando tú entres hoy no te funciona, insiste en 1 semana, por favor. Cuando entres, música ¿cómo entras? separadí. SaveTheMusic.com tiene Judesmo y tiene Yiddish. Gracias. Gracias. Hola, soy Dania, me quedé con una pregunta, disculpen. Es que vengo manejando hoy saliendo del trabajo, pero yo me quedé con una pregunta, Dani. Primero te quiero felicitar porque es una ponencia muy interesante. Gracias. Mi pregunta sería cómo adaptar el periodismo en los tiempos de Facebook, Twitter y todas estas cosas donde todo el mundo se abalanza con las noticias cortas, con estas cuestiones el morbo, etcétera, etcétera. ¿Cómo podemos adaptar los periodistas un periodismo serio en estos tiempos, que es bien, bien complicado?
Pues Esa sería mi pregunta. no hay una respuesta corta, pero la respuesta larga es, tienes que reinventarte. Porque yo escribí un artículo para el Universal diciendo, la fundación del Universal es quizás una de las más honestas que conozco, ese era el título. Y se me vino encima el Universal entero, porque los del Universal solo leyeron el título, nunca leyeron el primer renglón que decía, porque todos sabemos que la mayor parte de estas fundaciones son falsas, pero la del Universal no. Pero eso ya no lo leyeron. Tienes que competir con Facebook y Google. No puedes más que creando crecimiento orgánico. Casualmente, es exactamente lo que estamos tratando de hacer y buscando personal que nos ayude a crear crecimiento orgánico para Hispanópolis, que es el área latina hispana de todo lo que hacemos. Ahí está Tijuanotas, toda una serie de medios adicionales, donde lo que estamos tratando de hacer es que haya suscripciones de individuos y que ellos nos promuevan como mini Facebooks, porque no podemos competir contra Facebook, pero ustedes tienen que convencer a la gente que dejen de leer Facebook. Facebook solo promueve lo negativo. No es... Claro, y los medios electrónicos en general, aparte. Bueno, no sí, es nada más. En todos, general ha todos ya sido descubrimos así. eso, sí. Sí, y es un poco complicado para ejercer un periodismo serio. De verdad es bastante complicado que las nuevas generaciones presten atención a lo que es serio, a lo que de verdad importa, a lo que de verdad deberíamos poner atención. Que ninguno de mis hijos está oyendo esto. Ninguno de mis hijos lee Diario Judío. No hemos encontrado la fórmula para que esos millennials nos presten atención. La estamos buscando y te invito a ser parte del equipo que lo está buscando. Pero bien, pues estamos cerrando. Les agradecemos mucho a todos su presentación y justo con esta pregunta nos da pie precisamente para que la tarea que nos llevamos cada uno de nosotros es esto que Daniel mencionó de la responsabilidad del lector. El lector somos claves para disfrazar, para entender, dilucidar cuando vienen noticias falsas, cuando vienen noticias a medias, cuando hay información que tienen un sesgo y una orientación que no es la que pensamos. Esa es la responsabilidad del lector y esa es la tarea que nos llevamos. O no patrocinar. Patrocinar o no, ¿quién lo está atrás de esa noticia? Amigos de Polémica y Café, les agradezco mucho su presentación, su presencia acá. Un abrazo para cada uno de ustedes. Muchas gracias a ustedes por darme esta oportunidad de rehacer mi pasado fallido. Mi gusto, Daniel, para estar por acá. Un gran abrazo y por supuesto que esta es tu casa. Es un honor. Tuve la fortuna de conocer a Sammy y es un honor que tú le hayas dedicado esos minutos para esto y entre este grupo pues se honra lo que es Polémica y Café. Muchas gracias a todos y nos estamos viendo la próxima semana. ¿Me puedas invitar el próxima semana que el tema que tengan para que yo me pueda conectar o agregarme a tu mailing list? Con gusto. Gracias. Con gusto. Muchas gracias. Gracias a todos. Buenas noches. Buenas noches. ¿Me puedes poner a Isaac